Hola, buenos días. Otra vez, ya estamos del otro lado, de este lado del laboratorio. ¿Si me escuchan bien? ¿Si ven mi pantalla? Sí, profe. Bueno, Profe. ok, pues ya estamos ahora con la práctica de esta semana, que en realidad sería la 12, ¿verdad? De acuerdo al calendario oficial. Pero bueno, la 12, qué barbaridad. O sea, ya estamos por concluir el semestre, ¿no? Pero bueno, aquí vamos en la 11. Espero que no nos pidan tan rápido las calificaciones de laboratorio. Normalmente cuando acabamos la 13, luego nos piden las calificaciones por rápido. Entonces, la técnica que voy a hacer para los que están en mi grupo de teoría, pues voy a enviar el promedio de lo que llevemos hasta el momento. Y realmente no importa qué calificaciones ponga para efectos de envío, porque esas calificaciones al final me las regresan a mí, entonces realmente no pasa nada. Pero para los que están en otro grupo, ahí sí hay que ver qué hacemos, ¿no? Porque si me piden las calificaciones, pues voy a tratar de darles tiempo, pues hasta lo más que nos dejen en el laboratorio para que envíen sus prácticas y pues ahí ya no depende tanto de mí, ¿no? Entonces sí, sobre todo para los que están en otros grupos, traten de avanzar lo más que se puedan para ir a la par, porque si no, entonces, eh, ¿cómo le hago, no? Para enviar la calificación a su profesor. Entonces, además hay ese detalle para los otros compañeros que no están en otros grupos. Sí, ¿verdad? A todos igual les pongo 10, ¿no? No, voy a poner unos 8, algo así, ¿no? Para que no se vea tan raro el asunto, ¿no? Ya después, pues ya con el promedio real, pues ya les pongo su calificación. Eso pues con el afán de darles un poco más de tiempo para que puedan sacar sus prácticas. Bueno, el día de hoy toca la práctica 11. La práctica 11 es la segunda práctica, la tercera práctica que tiene que ver con consultas, ¿no? Esta es la última práctica de consultas. La práctica 12 y 13, digamos que son las más interesantes, muy interesantes, porque la práctica 2 y 3 ya tiene que ver con todo lo que es programación PLSQL, la programación en bases de datos, ¿ok? Aquí, pues ya alguien ya llegó a la parte de programación en sus grupos de teoría. De los otros, yo sé que el mío no, pero los otros grupos, alguien ya llegó, ya está empezando a ver conceptos de esto. ¿Nadie? No, profe. Ok, bueno, ya no me siento tan mal de todavía no llegar a esa parte. Ya la semana que entra, entonces empezaremos a platicar un poquito de la programación. Eh, bueno, en esta práctica toca ver estos temas. Funciones de agregación, subconsultas. ¿Ok? La práctica 10 tuvo que ver con todo lo que son todos los tipos de joins, ¿no? Inner, outer, natural, etcétera. Que ya por fin en teoría ya vimos esa parte, al menos teórica. ¿Ok? Y ya más o menos estamos emparejándonos con el laboratorio. Y en esta cuestión sigue ver funciones de agregación y subconsultas. Bueno, también en prácticas pasadas ya ustedes han aprendido a cómo invocar funciones desde una sentencia SQL, ¿no? Esto de las funciones, bueno, vamos a platicarlo aquí un poquito, ocurre más o menos así. Nosotros podemos invocar cualquier función en una base de datos, ¿no? Hay una infinidad de funciones en donde la idea de una función es siempre la misma, ¿no? Una función recibe n parámetros, ¿ok? Esa función hace algo con los parámetros, ¿no? Les aplica algún cálculo, alguna operación y me regresa ¿qué? Un solo resultado. Entonces, un valor de entrada o n parámetros, ¿no? De entrada y me regresa un resultado. Típicamente, entonces, esta idea es si yo tengo un conjunto de renglones, por ejemplo, una cosa así, un conjunto de renglones, y si invocamos una función, la función se aplica para cada renglón, ¿ok? Entonces, si tengo 5 renglones, aplicamos 5 veces la función. Entonces,
los valores de la columna me sirven como datos de entrada para generar un resultado. Entonces aquí tiene un resultado 1, un resultado 2, un resultado 3 y así sucesivamente, ¿no? Es un mapeo 1 a 1 entre los registros y los renglones. ¿Ok? ¿Qué funciones hemos estado trabajando y que han estado ustedes revisando en sus prácticas? Que digamos, ese conjunto de funciones son las más utilizadas, las más populares en la práctica, ¿no? Y de ahí del por qué las estamos empleando, ¿no? Hay una infinidad de funciones ya que están predefinidas en cada manejador, pero las que usaron en sus prácticas previas son las más populares. ¿Quién me dice ejemplos de funciones que ya conocen o que han usado en toda esta parte de SQL? Por ejemplo, tuchar, ¿ok? ¿Qué otra se acuerdan? Today. To date, In ¿no? string. ¿Cuál, perdón? In string o algo así se llamaba como Substr, substring, sí. ¿no? Substr o substring para obtener una parte proporcional de la cadena, ¿no? Obviamente, así como hay un toChart, toDate, hay un toNumber, que esa no es otra cosa más que hacer una conversión de una cadena a un valor numérico, aunque en la mayoría de las veces el manejador lo hace implícitamente, ¿no? Substr, ¿alguien se acuerda de alguna otra? NuLeaf, muy bien, de lo que hicieron en sus prácticas pasadas. Otra, ok, NVL. Floor, Upper, Lower, NBL, y hay otra variante, ¿no? De NBL. ¿Él se acuerda? NBL2. Ok. Otra. ¿Qué función se usaba para checar si una cadena o carácter existe en otra cadena, en una cadena? Por ejemplo, quiero ver si tengo una dirección de correo, tengo una dirección de correo electrónico, quiero ver en qué posición de la cadena aparece la arroba. Esa la usaron en su práctica, ¿no? En la de la, ¿cuál era la práctica donde tienen una sola tabla? ¿Se acuerdan? ¿Qué tabla era? La 9. Ajá, ¿y qué tabla era? ¿Se acuerdan? La 9. ¿Cómo se llamaba esa tabla? Empleado. Empleado, ¿verdad? Exacto. Instr, muy bien, esa es la función. Instr. Ok, otra puede ser decode. ¿Se acuerdan de decode? No sé si decode lo usaron en la 9 también. Sí, el switch. Es como una especie de switch, exacto. Ok. Y pues creo que básicamente, ¿no? Substr, instr, etcétera. Entonces son funciones que se ocupan bastante en la práctica, ¿no? Y conviene que tengamos que nos las aprendamos un poco, ¿no? Que estemos familiarizados con ellas. Todas estas funciones que ven aquí tienen esta peculiaridad, ¿no? Si las aplicamos a una consulta, estas funciones se estarían ejecutando para cada uno de los registros de la tabla. Que se le pasan los parámetros que coinciden con, bueno, que van de la mano con el nombre de las columnas, el nombre de la columna, ¿no? O los valores de la columna y nos regresan un resultado. ¿Ok? No tiene mucho caso ver más, ¿no? O estar haciendo más ejercicios, puesto que ya ustedes tienen perfectamente la capacidad de, si un día necesitan usar una función y no saben bien cómo opera, ¿qué tendrían que hacer a nivel general de todo esto? Realmente es muy sencillo, ¿no? Me voy a la documentación, veo qué hace la función, ¿no? Qué parámetros recibe y qué me regresa y simplemente la usamos. ¿Ok? Entonces no hay mucho que aprender aquí, es meramente ver documentación. El objetivo de la materia no es que hagamos miles de ejercicios y nos aprendamos las funciones, ¿no? No es como que lo más interesante del curso. Pero bueno, este conjunto pues sí es recomendable, ¿no? Que lo tengan como parte de todas sus herramientas para trabajar sobre todo con consultas. Ahora, hay otro tipo de funciones que tiene una peculiaridad que se le llaman las funciones de agregación. Funciones de agregación. ¿Ok? Funciones de agregación.
¿Qué característica tienen estas funciones? En lugar de trabajar renglón a renglón, estas funciones tienen la siguiente peculiaridad. Reciben o pueden operar sobre un conjunto de registros, por ejemplo, R1, R2, R3. Estas funciones pueden trabajar con varios registros, ¿no? Las de arriba también con varios, pero estas en particular, la característica es que la función procesa o revisa una serie de registros, les aplica algún algoritmo y me regresa un solo resultado por todo este conjunto de registros. Aquí no, aquí tenemos un registro, un resultado, otro registro, otro resultado. En una función de agregación no, tenemos n registros y obtenemos un resultado. Entonces, bajo esa idea, yo les preguntaría, ¿qué cosa pudiéramos hacerle o qué función pudiéramos aplicarle a un conjunto de registros? ¿Ok? Para obtener un solo resultado. ¿Cómo qué cosa podría ser factible aquí? Por ejemplo, el promedio, puedo tomar los valores de un conjunto de columnas, de renglón, tomo un conjunto de registros para una determinada columna y a ellos les aplico ABG. ABG entonces es una función de agregación. ¿Por qué de agregación? Porque tomo todos los valores, les aplico un algoritmo y obtengo un resultado. Uno solo, un dato. En este caso es el promedio. ¿Qué otra cosa creen que puedo hacer? Si puedo hacer un promedio, que también podría hacer con esos números. Podría sumarlos, ¿no? Podría, por ejemplo, pudiera contarlos. ¿Qué tal si yo quiero contar todos estos registros? Entonces le paso un conjunto de registros y la función count me dice, pues, cuántos registros tengo, ¿no? Entonces, básicamente las funciones de agregación que puedo aplicárselas a un conjunto de registros que puede ser contarlas, contar los registros, o de una lista de valores sacar el valor mínimo o el valor máximo, o hacer una suma, ¿no? De esos valores, ¿no? Aquí se suman obviamente los valores, por ejemplo. Si tengo 1, 2 y 9, si hago la suma de estos tres valores que obtengo, pues obviamente obtengo 12, ¿no? Pero si hago count, ¿qué me daría? Una cosa es sumarlos y otra cosa es count, ¿no? Count, ¿qué me daría? 3. 3, ¿ok? 3 registros. Puedo sacar el promedio, ¿no? Entonces, el estándar SQL a nivel básico define estas funciones de agregación, ¿ok? Muy útiles, sobre todo para hacer reportes, para hacer conteos de registros, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el alumno que ha sacado la mayor calificación? O cuántos alumnos tengo inscritos en mi grupo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, las funciones de agregación tienen muchísimos usos para hacer consultas, ¿ok? Entonces, la sintaxis básica, si yo quiero utilizarlas, es, pues normalmente, por ejemplo, si tengo una tabla estudiante, por ejemplo, ¿ok? Y si quiero, mostrar, por ejemplo, todos los registros que tenga estudiante, ¿cuál sería el SQL que me ayudaría? Select, count, asterisco, from, estudiante. Ahorita vemos qué significa ese asterisco. ¿Ok? Entonces vamos a hacer aquí algunos ejemplos para entender cómo trabajan, cómo operan estas funciones de agregación. Entonces vamos a suponer que tengo una tabla, por ejemplo, estudiante ID, su nombre, a lo mejor su carrera y con eso. Y por el otro lado tenemos su historial. Historial ID,
el estudiante ID, la asignatura y su calificación. ¿Ok? Entonces, por aquí pues puedo tener a varios estudiantes, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿no? Le voy a poner esto acá, si no se me va, voy a depender de esto. Entonces, carrera, a lo mejor aquí puedo poner el semestre, por ejemplo, semestre. Entonces aquí, no sé, varios datos, ¿no? Ingeniería en computación, semestre, tal vez, pues no sé, sexto semestre. Ingeniería en computación, sexto semestre. Y así sucesivamente. Acá en el historial, pues puedo tener algo así como el 1, el 2, el 3, el 4. Puedo tener aquí varios estudiantes. El 1, el 2 o el 2 para diferentes asignaturas, ¿no? Puede estar, no sé, bases de datos, sistemas operativos, hasta álgebra, por ejemplo. Y pues sus respectivas calificaciones. Álgebra. Bueno, en bases me vi muy, muy ideal, ¿no? Algo que casi no ocurre, ¿no? No sé, más bien así. No es cierto. Bueno, ahora, por ejemplo, ¿qué tipo de consultas puedo hacer con las funciones de agregación? Podríamos poner, ¿cuántos alumnos han sacado 10, por ejemplo? En la materia de bases de datos, por ejemplo. Mostrar alumnos que han sacado 10 de calificación en bases de datos. ¿Cuál sería un ejemplo que me pueda resolver eso? Mostrar cuántos alumnos, vamos a poner, el número de alumnos que han sacado 10 en bases de datos. El número de alumnos, ¿qué función de agregación me podría ayudar ahí? Count. Count, entonces puedo poner select, count, le voy a poner asterisco, ahorita les digo qué significa eso. From, ¿en qué tabla me convendría hacer el conteo? Historial. From, historial, y nada más pongo consultas, ¿no? Historial, where, asignatura igual a BD y and, calificación igual a 10, ¿no? Muy bien. ¿Qué hace count entonces? Cuenta registros, ¿no? Ese asterisco que ven ahí, count recibió un parámetro que pudiera ser el nombre de una columna. Entonces, para entender cómo opera count, a suponer que aquí pongo, además de semestre, le voy a agregar esta columna a estudiante. Vamos a poner, no sé, la curva. ¿Ok? Tal vez aquí no tiene curva. Y a lo mejor aquí sí tiene su curva. Y así sucesivamente, ¿no? A lo mejor sí tiene curva. ¿Ok? Vamos a suponer que tampoco tiene. Aquí habría un null. Ah, perdón. Aquí habría un null. Y por último, pues aquí vamos a poner
Otra curva. ¿Qué pasa entonces si, por ejemplo, se me ocurre hacer la siguiente sentencia? Select count asterisco from estudiante y select count estudiante ID from estudiante. Select count asterisco from carrera. Ok. Y por último, select count asterisco from curp. ¿Quién me dice qué me traería como resultado cada uno de estos casos? Select count asterisco from estudiante, ¿qué creen que me va a traer? 5. Ok, valdría 5. Select count estudiante ID from estudiante. También 5, ¿no? Ok. Ustedes ahorita propongan, no sé, ahorita yo estoy escribiendo lo que ustedes me dicen, ahorita vemos si está bien o no. ¿Qué me daría select count asterisco from? Ah, no, aquí me equivoqué. Ja, from carrera, pues no hay una tabla que se llame carrera, ¿verdad? Dejen corrijo. Más bien aquí lo que estaba pensando era esto. From estudiante, escribí una cosa, pero pensé otra. Y aquí debe ser que carrera. ¿El de abajo igual? 5, ok. Bueno, No, me mm, refería a que la cuarta línea también está mal, Hasta según yo. El quinto, el cuarto ejemplo. from curp. ¿Qué onda? ¿Qué pensé? No sé. Ya es fin de semana, ¿verdad? Ya el cerebro ya no está carburando bien, no sé. Qué feo caso. O sea, lo peor es que sí lo pensé bien y no sé qué escribí. Curp from estudiante. Ok. ¿Qué me daría esta última, bueno, la tercera y la cuarta igual, 5 y 5? la tercera daría 3, ¿no? La tercera aquí daría 3. Aquí. 2. Bueno, estoy asumiendo que aquí sí hay dato, ¿eh? Aquí sí hay dato. Aquí sí hay dato. Aquí nada más donde dice null es donde no hay dato. Entonces 5. Ok, entonces ya detectaron cómo trabaja count, ¿verdad? Aquí que me va a regresar entonces. En la última. Un 3. 3. Ok. Entonces count, cuando le pasamos una columna que excluye, no hace Los el nulos. conteo de los nulos. Ok, no hace el conteo de los nulos. Por lo tanto, ¿qué sería lo correcto? ¿Cuál de las 3 anteriores? Yo nada más quiero hacer el conteo de registros. Ok, yo nada más quiero que count me sirva para contar registros. No me importa si son nulos o no. Si son nulos las columnas, de todas maneras que cuente ese registro porque por algo está. Ok, el que tenga valores opcionales no quiere decir que ese registro no exista. Ok. ¿Cuál de las 3 opciones debería ser la más adecuada? O con la que podríamos decir, sí, mira, este estudiante sí sabe, sí está entendiendo bien el SQL. Okay. La primera. La primera es la adecuada. ¿Por qué la segunda y la tercera no tienen mucho sentido? O sea, es como que se ven hasta extrañas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque quieres contar todo el registro, entonces como que no está claro por qué estás señalando únicamente una columna. Así es. Yo quiero contar registros, entonces si le pongo una columna, está raro. Y si la columna es no nula, entonces está más raro, porque es como decir, a ver, es como si quisiera decir, dime cuántos renglones tienes por columna. O sea, no tenemos tablas así, ¿no? Como que tengan un tamaño variable pues, de columnas, ¿no? Como para utilizar esta idea. ¿Ok? La única excepción, pues, es en donde queremos excluir nulos. Ahí sí tiene sentido. Fuera de eso,
yo esperaría ver en todas sus consultas que select count asterisco. Si le ponen una columna, yo creo que algo raro está pasando, ¿no? No estamos entendiendo bien cómo funciona count. Y les puedo decir que hay ocasiones en donde si no le pongo el asterisco, el optimizador va a tardar, más bien la base se va a tardar un poco más en resolver esta consulta a que si le pongo asterisco, ¿no? O sea, sí implica un poco también a nivel de desempeño. Es más eficiente ponerle asterisco que ponerle la columna en algunos casos. ¿Ok? Entonces, acostumbramos a poner asterisco si lo único que queremos es contar. ¿Ok? Bueno, ahora eso es con count. ¿Qué pasa ahora si quiero hacer consultas un poco más complejas? ¿Qué pasa si ahora les pido mostrar los datos mostrar ¿qué les parece? El nombre de la asignatura y al número de alumnos con cada calificación. Al número de alumnos que obtuvieron cada una de las posibles calificaciones. ¿Se entiende esa parte? Mostrar el nombre de la asignatura y el número de alumnos que obtuvieron cada una de las calificaciones. O sea, por ejemplo, me debe de decir de bases, 5 alumnos sacaron 10. ¿Ok? Vamos a ponerla más sencillita para no complicarlas tanto. Mostrar el nombre de la asignatura y el número de alumnos inscritos. ¿Cómo se vería más o menos el resultado que me piden? De base de datos, pues tienes 150 alumnos inscritos, ¿no? De sistemas operativos tienes 120. Y así. Ok, con base a estas tablitas, suponer que aquí en el historial podemos sacar los inscritos. Ok. ¿Qué se les ocurre hacer? Select, ¿qué cosa? ¿Se podría hacer algo como select asignatura, count? Ajá. Asignatura, coma, count. ¿Y aquí qué le pongo? ¿Qué aprendimos de count? Pues que nos convendría poner el ID del estudiante. Bueno, no, como que Ajá. ¿Qué les acabo de decir de count? ¿Cuál de los 4 escenarios El que vimos asterisco. arriba? Pues el asterisco, ¿verdad? Porque me interesa excluir nulos. No. Entonces lo correcto es que asterisco. Ahora, ya le pondré aquí from historial, ¿no? From historial. ¿Me faltará algo? El where, ¿no? ¿Qué iría en el where? Sería como where la asignatura es igual a BD, ¿no? O la materia que quieres Quiero consultar. cualquier asignatura. Cualquier asignatura. Entonces podría quedar así. Pero aquí sí está contando por asignatura o está contando todos los registros del historial. Esa es la cuestión, ¿no? Así como está count, pareciera que count está contando que todos los registros de historial, ¿no? Más bien aquí count, ¿qué tendría que hacer? Cuando en una sentencia SQL incorporamos a una función de agregación y adicional otra columna, entonces, ¿cómo creen que se debería de comportar count?
un poquito diferente a estos ejemplos, ¿no? Porque aquí es un conteo global de toda la tabla. Pero aquí count, ¿cómo debe operar? Si quisiéramos obtener este tipo de resultado. Debería de ser un conteo por cada valor de asignatura. Exacto, es decir, las funciones de agregación también pueden, no nada más hacen el conteo de todos los registros de la tabla, ¿no? Que sería como por ejemplos como los anteriores. Puedo formar, ¿qué cosa? Grupos. Puedo formar grupos de registros, ¿ok? Y a cada grupo le puedo aplicar una función de agregación. Entonces, si en una tabla formo 3 grupos de registros, ¿cuántos registros obtendría la consulta? Un registro por... Aquí hay muchos registros, ¿no? Registro 1 hasta el registro n y así sucesivamente. Aquí hay muchos registros, pero a todos ellos les aplico una función. ¿Y cuántos renglones tendría el resultado en este ejemplo? Si estoy formando 3 grupos. Tres también, ¿no? Correcto, tendría que formar 3 grupos. Entonces, cada uno me diría el valor de la función de agregación. Por ejemplo, si aquí tuviéramos 3 asignaturas, me diría, de la asignatura de bases de datos, ¿hay cuántos? 150. De la asignatura de sistemas operativos hay 120. Y de otra más, ¿no? Así sucesivamente. 10 en, no sé, en sistemas y señales, qué sé yo, ¿no? Entonces aquí el detalle es que esta sentencia así como está incorrecta, porque para cada uno de los valores que se pongan aquí en esta consulta, o sea, imagínense, si aquí al manejador le estamos pidiendo la lista de asignaturas, pues va a aparecer bases de datos, sistemas operativos, sistemas y señales. Para cada valor diferente que tenga esta columna, tendría que formar un qué. Para cada valor diferente de datos tengo que formar un qué. Un grupo. Un grupo. Ok, para BD formo mi grupo y a ese grupo de registros le aplico count. Para sistemas operativos formo mi grupito de registros y para ellos les aplico un count. Ok, para sistemas y señales, grupito, les aplico count. Ok. ¿Sale? Entonces, cuando tengamos más de una columna, aparte de la función de agregación, estoy obligado a que en la cláusula select tengo que poner en la sentencia select tengo que poner la cláusula que group by. Y group by voy a poner la lista de columnas que me van a ayudar para formar grupos, que en este caso, ¿qué columna sería? Asignatura. Correcto. Entonces deberíamos de poner aquí asignatura. Si no pongo esto, la sentencia no funciona. ¿Ok? El manejador me diría, tú quieres poner una función de agregación, pero no me estás diciendo cómo la quieres agrupar. Entonces tienes que ser congruente. Si tú pones una columna aquí, la tienes que agrupar por asignaturas, ¿no? Entonces a nivel general, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una sentencia como esta? Select X, Y, Z, W, alguna función de agregación from tabla. ¿Qué le falta a esta sentencia para que pudiera funcionar? ¿Qué le faltaría? Agrupar utilizando una de las columnas del select.
Ya, perdón. Tuve que moverme un momentito. Correcto. O sea, tengo que poner aquí un group by, pero aquí la pregunta sería, ¿nada más con que ponga una será suficiente? Pensemos en algo más real. ¿Qué pasa si ahora quiero poner select asignatura y le pongo semestre y count? ¿Cómo debería de procesar esto el manejador si pongo asignatura, semestre y count? Por ejemplo, un registro podría ser de bases de datos para el semestre a lo mejor 2022-1. Tengo 50 inscritos. Para bases de datos del semestre 2021-2 hubo 35 inscritos. Para que llegue a esto, ¿qué es lo que hace realmente el manejador con este count para que puedas generar este 50? ¿Qué características tienen los grupos? Se agrupan con asignatura y semestre, ¿no? Es decir, por cada combinación diferente, formo un grupo. Y solamente así puedo aplicar count. Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, n columnas, forzosamente para que yo pueda calcular el valor de count, ¿qué debo de hacer con los grupos? Hacer tantos grupos dependiendo a las n combinaciones que tenga de los valores de las columnas restantes. ¿Sí lo ven? ¿Ok? Por cada combinación diferente que tenga aquí, de las n columnas que ponga, formo grupos y entonces ya puedo poner cuánto vale count. Por lo tanto, ¿qué está mal en esta consulta? ¿Qué le falta? Las otras columnas. Las otras columnas. Tengo que poner X, Y, Z y W. Hasta ahí. ¿Ok? Porque si no, entonces voy a obtener un error. El manejador me dice, no puedes excluir a una columna porque si no, entonces, ¿cómo le hago? ¿No? ¿Cómo el manejador va a crear grupos? No puede, tiene que considerar todas las columnas, ¿no? Si no, el valor de count que les ponga en el renglón no tendría sentido si no agrupa por todas las columnas. ¿Okay? Aquí me diría, para los registros que tengan el mismo valor de X, el mismo valor de Y, de Z y W, que para esta combinación existen tantos registros y ya es el valor de count. ¿Ok? Entonces, un tip que les puedo dar es que en una sentencia select, para que no se equivoquen, si ustedes ponen una función de agregación y la acompañan de otras columnas, todas las columnas, todas, absolutamente todas, tienen que ir ¿en dónde? En group by. Si omiten una, la sentencia ya no funciona. Pues ya entendieron por qué, ¿no? Ahora vamos a complicarnos un poquito más la existencia. Y ahora nos piden mostrar el nombre del alumno y su promedio. Su promedio de calificaciones. Considerar solo a alumnos con promedio de promedio mínimo de 8. ¿Cuál sería aquí su propuesta para resolver este ejercicio? Select nombre, coma, count, Ajá. paréntesis, asterisco, paréntesis. Nombre, coma, count, asterisco, ajá, From estudiante. Se llama la tabla. ajá. Where. Tiene promedio de calificaciones. Ay, Promedio de calificaciones, ajá. No sé, ustedes me dijeron count, no sé si
Sí será Creo que en count. vez de count sería average, ¿no? Ajá, exacto. Pero si le pongo average, ¿qué valor debería de poner aquí? Calificación. Ajá, pero eso está en historial, ¿no? Ah, sí, cierto. ¿Y estudiante está en dónde? Nombre está en estudiante. Entonces tengo que Ah, poner E punto punto. nombre, H punto calificación. Y entonces, ¿qué tengo que poner? ¿Hacer un qué? Un join. Entonces sería, bueno, estudiante qué, E, y luego join con, Historial. ajá, H, y luego, ¿se acuerdan que sigue seguido de John va un qué? La condicional. On. Bueno, un on. Ajá, y sería aquí. Una cosa así, ¿no? Y en el where, ahora sí, ¿qué pongo? Average mayor que 8. ABG, H punto calificación, mayor a, ¿qué dijimos? Mayor o igual a 8. 8. Ok, ¿algo más? ¿Algo más? ¿O hasta aquí? Group by. Ok, En- abusados. ¿Qué dijimos de group by hace ratito? Que si yo pongo que una columna extra, ¿qué debo de poner acá? Que las agrupe por por el la nombre. columna extra. Ajá. Ok, el nombre. ¿Ya sería todo? Bueno, si esta consulta estuviera en un examen y valiera 10 puntos, ¿cuántos puntos creen que les daría por esta respuesta? 10. ¿Será 5? La respuesta sería 0 puntos. Nada de puntos. Ok, 0 puntos. Estuvimos cerca, dice. No funciona esta sentencia. ¿Alguien sabe por qué no funciona? Es un problema de concepto aquí. No me va a decir, es que nos falta un punto y coma. No, olvídense de eso. Es un problema de concepto grave. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? El problema está aquí. ¿Ok? Hay una reglita por ahí que dice que una función de agregación no puede aparecer en ningún lado de la sentencia, a excepto de en la cláusula select y en una cláusula que se llama having. ¿Ok? O a menos que tengamos subconsultas, pero si no hay subconsultas, la función de agregación solamente puede aparecer aquí donde está o por acá donde con la cláusula having, que ahorita vemos para qué sirve. ¿Ok? Pero aquí está apareciendo en la cláusula where. Aquí no puede aparecer. Incorrecto. Entonces me preguntarán, ¿y cómo le hago entonces para poder filtrar a los alumnos que tengan un promedio mayor a 8? Mayor o igual a 8. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Normalmente, como se procesa una consulta es, tengo la tabla estudiante y aquí me están pidiendo ciertas columnas. Entonces, extraigo estas columnas que necesito. Pero antes de formar los grupos, aquí ustedes me están pidiendo que forme los grupos. Voy a formar grupos basados en el nombre del estudiante y en la calificación. Entonces, aquí tengo los nombres y sus calificaciones, ¿no? 10, 9 y así. Entonces, quiero hacer un grupo de estos 3 para poder sacar la calificación, ¿no? De estos alumnos.
Aquí el detalle es que primero tengo que terminar el filtro. Primero veo si la consulta tiene algún filtro, algún predicado, pues lo aplico y ya me quedo con un subconjunto de los registros. Y ya que terminé de hacer ese filtro, entonces ahora sí armo los grupos y calculo en este caso ABG. ¿Cuál es el problema que ven aquí? Que desde la cláusula where, ¿qué quieren hacer? Clasificar por ABG. Ya quieren saber el valor de ABG, pero en el momento en el que where se ejecuta, todavía no sé qué grupos tengo, porque primero voy a filtrar, quitar todos los registros que no me interesan y ya después hago los grupos y por lo tanto, ya que hice los grupos, ya calculo cuánto vale ABG. Pero en este momento, cuando se pone en where, todavía no se sabe. Entonces el manejador me dice, ¿sabes qué? No puedes poner una función de agregación con where. ¿Ok? Entonces, esta línea está incorrecta. Entonces ahora se preguntan, bueno, ¿y entonces en dónde le pongo la condición del promedio? Bueno, para eso existe having. Having tiene, digamos, una función muy similar a where. Sirve para filtrar registros. Digamos que conceptualmente having y where es lo mismo, pero la gran diferencia que tiene es que having va a aplicar la condición posterior a que ya se hicieron los grupos y posterior a que ya se calculó ABG. A diferencia de where que lo hace antes. ¿Ok? Se ejecuta antes. Having no. Entonces aquí sí, en lugar de poner where, ¿qué hubiera sido lo correcto? Having ¿qué? ABG. Ahora sí, having ABG de la calificación. Y sería mayor o igual a ¿qué? A 8. Entonces, aquí sí funciona. ¿Ok? Adecuado. ¿Dudas de esto? De este ejemplo con Javi. Entonces, ¿no? Ahora, nótese que qué pasa si, no sé si les pasa alguno por la mente. Oye, ¿y si le pongo este alias, por ejemplo, prom, de promedio? O promedio, tal cual. Promedio. Prom, para que se quede así. Prom. Y alguien podría pensar, en lugar de poner todo esto, podríamos poner que having prom de promedio mayor o igual a 8. Si hubiera hecho ese cambio, ¿qué me dirían ustedes? ¿Funcionaría o no? Para evitar poner toda esta expresión. Esa reglita ya la debieron haber visto en teoría y también el grupo ya de teoría ya lo vimos. Así que ahí sí no tienen pretexto. ¿Qué dijimos de los alias o qué pasa con los alias de columna, no? Este es un alias a nivel ¿qué? Columna. ¿Se acuerdan? El as es opcional. Puedo haber puesto as promedio o simplemente promedio o prom. ¿Qué restricción tenían los alias de columna? ¿Recuerdan? Pues que si eran implícitos, no valía que pusiéramos un alias, ¿no? Que si eran implícitos. ¿Cómo que implícitos? Los atributos, ¿no? Las columnas. ¿Pero a qué te refieres con implícitos? No, pues bueno, es que del último ejemplo que vimos en la clase de hoy, ¿no? De los join con el natural join, no es por ahí. No, no tiene nada que ver con natural. Porque este no es un tema. No mezclen conceptos. Toda la onda, el rollo de natural join es aparte.
Además, esos alias que se ven con Natural Join no son alias de columna, son alias de ¿qué? Tablas. De tablas, ok. Los alias de tablas es una cosa, los alias de columnas es otra. Hay mucho que estudiar de SQL, ¿verdad? Ok. ¿Qué dijimos de los alias de columna? Que no se pueden, ¿qué? Reutilizar en la misma sentencia. Entonces, si yo pongo aquí having prom mayor o igual a 8, ¿va a funcionar? No va a funcionar. Este alias que estoy usando aquí, todavía no sé cuánto vale. ¿En qué momento se determina el valor de los alias? Hasta el último, justo ya cuando la sentencia se muestra ya en pantalla, ya se le asigna a cada columna su alias, ¿no? Pero eso ya es cuando ya pasó group by, ya pasó having, ya pasó todo, es lo último que se va a poner. Lo único que faltaría en algunos casos es el ordenamiento, pero ya tengo todos los datos. Si acaso me faltaría el ordenamiento. Por eso es que order by sí puede cachar los nombres de los alias. Ahí sí se puede utilizar en group by. Fuera de ahí, no. Pues tenemos que poner forzosamente aquí, en lugar de ABG, más bien, en lugar de prom, tendría que poner la expresión completa. O sea, no crean que es nada más porque no, o sea, no es aleatorio, ¿no? O sea, tenemos que poner la expresión completa porque todavía no podemos hacer uso del alias. Entonces, si le ponen aquí prom, error, marca error. ¿Ok? Muy bien. Pues eso es a nivel general lo que serían las funciones de agregación. ¿Ok? Having, group by, ¿ok? Entonces tengan cuidado dependiendo de lo que les piden, chequen si necesitan poner group by, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué me dirían de esta sentencia? Select estudiante ID count asterisco from estudiante. Where semestre. No, vamos a poner where, ¿qué será semestre? Donde su carrera sea computación. Ah, bueno, y le ponen aquí su group by. Estudiante ID. ¿Qué se obtendría? ¿O qué le pueden ver de extraño? ¿Tiene algo extraño esta sentencia? ¿Está bien? ¿Han de cuenta que están calificando un examen? ¿Qué dirían de esta sentencia? Pues al agruparse por estudiante ID, el count siempre daría 1, ¿no? Exacto. Es una sentencia que no tiene para nada sentido, porque estoy formando grupos de ¿cuántos registros? Grupos de 1. Entonces, el valor de count, ¿cuánto va a haber count siempre? 1, como dice mi No. compañero. 1. Entonces no tiene ningún sentido poner puros unos. Y nos va a mostrar tantos registros como registros tenga la tabla. O sea, ahí count no funciona. Entonces, una agregación donde es útil, una función de agregación se aplicaría a columnas cuyos datos tienden a repetirse con cierta frecuencia. Si son únicos, pues no, como que no tiene mucho caso, ¿no? Bueno, entonces también hay que tener cuidado con esta parte, ¿no? De ver bien, de plantear bien qué columnas van antes de count o antes de cualquier otra función. ¿Ok? Ahora, otro ejemplo. ¿Puedo hacer esto?
¿qué me traería esa consulta? Y le pongo group by. Ok. ¿Válida o no válida? Ah, bueno. Les digo. Ya. Y aquí obviamente sería estudiante, toda la razón. Historial. Ahora sí. ¿Válida o no válida? Pero nombre no es un historial, ¿no? Ah, les digo. Ok, asignatura. Asignatura sí está en historial, ¿no? Y por lo tanto aquí le tengo que Sí. cambiar. No, bueno. O sea, esta sentencia toda mal, ¿no? Qué barbaridad. Ya vámonos mejor, ¿no? Asignatura. Ya. A ver, ahora, ¿qué más? ¿Válida o no válida? Yo creo que puede ser no válida porque como que el min viene después del max, ¿no? Y como que eso no sé si cause problemas. Ok, ¿alguien opina algo distinto? Es perfectamente válida. ¿Ok? Pues, yo puedo invocar en una misma sentencia, puedo invocar a varias columnas que tengan una función de agregación. No hay problema. ¿Ok? El group by sigue respetándose. Pongo las columnas. ¿Ok? Pongo las columnas que están adicional a las columnas que tienen la función de agregación. Y aquí es correcto. Las columnas que van después de group by únicamente son las columnas que no tienen aquí una función de agregación, como es asignatura. Estas otras dos no hay problema. ¿Qué me está tratando de traer esta consulta? Pues quiero la calificación, la más alta y la más baja por asignatura. Eso se puede, ¿no? O sea, hago mis grupos por asignatura. Aquí está, por ejemplo, bases. Y aquí están iniciando todas las calificaciones de base 6, 7, 8, 9, 10. No hay problema. Puedo aplicar varias funciones de agrupación, varias funciones de agregación, perdón, por cada grupo, las que yo quiera. Entonces pudiera sacar, ¿cuál es el valor máximo aquí que me diría? Para bases de datos sería ¿cuál? El 6. Y el más alto, pues el 10. ¿Ok? Y así para las demás asignaturas. E inclusive puedo agregarle otra, ¿no? Puedo sacar, dime, el promedio de calificaciones. Entonces puedo sacar la máxima, la mínima, el promedio. Entonces puedo poner calcular varias funciones o invocar varias funciones por cada grupo generado. ¿Ok? No es una sola. Puedo poner más de una. ¿Ok? A este grupo aplícale 3 funciones. Max, min y ABG. Ah, bueno, pues está bien. ¿Ok? Entonces no hay problema. Podemos tener sentencias así. ¿Vale? Bueno. Hasta aquí sería la primera parte de la práctica, que es lo que son funciones de agregación y having group by. ¿Ok? La segunda parte tiene que ver con un tema también interesante. Subconsultas. ¿Ok? Subconsultas. Antes de eso, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna duda con group by y demás? Bueno, yo me quedé con duda cuando explicó algo sobre que, bueno, es que en realidad no entendí bien qué era, pero era como que se agrupaba con otra columna, o sea, como con dos columnas, o es lo que yo estaba entendiendo, pero en realidad no sé. Fue hace ratito y no sé, ya no supe qué fue. No sé si te refieres a cuando en group by ponemos más de una columna.
Ajá, eso, sí. Cuando tienes más de una columna, forzosamente el manejador tiene que armar combinaciones. Por ejemplo, si tienes, voy a poner una pequeña muestra de datos. Tienes, por ejemplo, el estudiante Juan de bases de datos sacó 10 en bases de datos y y esto fue a lo mejor en el semestre 2022-1. Después puede tener Mari en bases de datos sacó 9 en el 2021-1, ¿no? Paco en bases de datos sacó 7 en el 2022-1. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú quieres sacar un reporte que te diga por semestre y por asignatura, ok, el promedio de calificaciones? Tendría que ser algo así como group by semestre, comita, Ajá, asignatura. ajá. Porque, por ejemplo, aquí lo puedes ver, ¿no? Por cada combinación de asignatura, sería un grupo, ¿no? Para este semestre. Ok, vas a tener más registros y formas un grupo. De hecho, con sería el mismo, ¿no? Este grupo BD con 2020-21 sería 22, perdón, con ¿no? Sería tu grupo 1 y el de abajo sería tu grupo 2. Entonces, la consulta, ¿qué te diría? Para BD y 20-22-1, ¿cuánto vale tu función de agregación? Si queremos saber, ¿qué te dije? El promedio, El promedio de ese semestre. pues sería que 10 más 7 sería 8, ¿no? No, 17, 7.5. 8.5, ¿no? 8.5, perdón. Sí. Ok. Pero estás haciendo combinaciones con varias columnas. Otra combinación, ¿cuál sería? BD, pero del 2021-1. Aquí es el único registro, ¿no? Entonces, el promedio de ese único registro sería ¿cuánto? Pues el mismo 9, ¿no? Entonces obtendrías un resultado así. Ok, entonces cuando pones más de una columna, forzosamente tienes que hacer todas las combinaciones. Si no, no puedes formar grupos. Ok, porque acuérdate que el manejador te va a mostrar un valor de la primera columna, un valor de la segunda. Para cada registro que te muestre, forzosamente tiene que aplicarle la función, sino como agrupas. ¿Sí me explico? Ok, Entonces, sí. si un registro tiene como valores X, Y, Z, W y en count, y aquí tienes un count, a suponer que estas son tus columnas C1, C2, C3 y C4, y aquí tienes un count que vale 10, ¿qué interpretación le darías a este 10? Que existen 10 registros en tu tabla cuya combinación es cuyos valores de las columnas C1 a C4 son estos valores. ¿Ok? Y forzosamente para poder mostrar aquí count, tienes que aplicárselo a todas las columnas. Porque ¿qué pasaría si el manejador te dejara y nada más haces el conteo de estas 3 y te dice son 16? Pues estás de acuerdo que ese dato no tendría sentido porque te faltó agrupar esto, ¿no? Ok, entonces aquí sería, ya más en SQL sería select, asterisco, no, perdón, select, count. Antes de count, Bueno, las columnas C1, C2, C3, C4, coma, count. ajá, From, bueno, el nombre de esta tabla, ejemplo, ajá, este,
Where, La condición que te pidan, si es que tienes condiciones, si no, no hay problema, pero lo importante aquí no es tanto where, sino quién. el group, Ajá. Aquí tiene que ser qué. no. No, sí, C1, C2, C3, C4. Ajá. C1, C2, C3, C4. ¿Ok? Ah, ok, sí, ya comprendo lo que está haciendo. Sí. O sea, forzosamente para cada columna que le pones en la cláusula select, pues el manejador te va a mostrar registros de todas estas columnas. Entonces, si aquí tienes, te decía, tus valores de las 4 columnas X, Y, Z y W, forzosamente count, que es la quinta columna, que tendría que mostrar aquí para que sea consistente y congruente. ¿Qué significaría si te pone un 3, por ejemplo? Que hay 3 registros con esa combinación, ¿no? Con esas combinaciones, así es. Siempre tiene que formar grupos con todas las columnas, sino cómo. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo que el manejador no podría hacer? ¿Cómo que nada más quieres que agrupe esto? ¿Y dónde dejas a W? ¿No? Aquí el manejador entraría en conflicto porque ponle tú que sí sabes cuánto vale este count, pero ¿qué le pones aquí? ¿No? Ok, ok, sí. Entonces ahí no sería válido quitar el C4 de abajo porque pues sí está afectando como Ajá, a la combinación, pero no lo estamos agrupando con el resto. así es. Ok, ya. Ahora viene a ver, para hacerle la vida más complicada. ¿Qué pasa si yo quito C3 pero acá arriba? Y dejo aquí todo bien, así, de C1 hasta C4. ¿Funciona? O sea, Ah, ya vimos que al revés no funciona, ¿no? Si yo omito una acá abajo y la dejo arriba, error. Pero al revés, si quito una de arriba y la dejo abajo, yo creo que sí, pero pues no va a ser claro cuál es la combinación que está contando. es correcto. La consulta sí funciona, no tiene problema alguno, pero sí, para nosotros interpretarla va a ser un poco extraño, porque pensaríamos que nada más los grupos están formados por C1, C2 y C4, pero no, también están por C3, porque aquí lo está dictando group by. Okay. Ok, ok, Aunque gracias. el resultado pues sí puede ser raro, ¿no? Porque no vemos que se agrupe. Ok, muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda de esto? De sus demás prácticas, ¿cómo van? ¿Algo que quieran revisar? ¿Algo que tengan duda? Sí, ya empezaron a hacer las consultas de la parte del caso de estudio de las subastas. ¿O todavía no llegan ahí? ¿Este es de la 10? Todavía no Desde la empiezo la 10. 10, ¿no? Porque este ya es la 11. Bueno, está bien, nada más ahí traten de apurarle. En la 9, ¿no? Bueno, échenle ganitas porque acuérdense que el semestre premia. Se acaba, ¿no? Bueno, subconsultas, entonces, si no hay alguna otra duda. ¿Qué es una subconsulta? Es una sentencia select, ¿ok? Incrustada, incluida o embebida dentro de otra. La consulta externa no necesariamente va a ser una sentencia select. Aquí les puedo mostrar algunos ejemplos sencillos, unos ejemplos antes de esta parte que podrían serles útil. Por ejemplo, puedo tener subconsultas en sentencias insert. Por ejemplo, insert into, por ejemplo, estudiante. Ok, aquí pongo tal vez la columna, estudiante ID, nombre, a lo mejor nombre, carrera. Y en el values puedo poner lo siguiente, puedo poner el 1, el nombre,
del estudiante, y si quiero poner el nombre de la carrera, pero ese nombre tal vez lo quiero obtener de algún lado de la misma base de datos, ¿qué puedo hacer? Select, nombre, carrera, tal vez, donde ID igual a cierto valor. ¿Ok? Entonces puedo poner o reemplazar el valor de una constante, de una literal, por una subconsulta. ¿Ok? Puede ser así. Puede ser, por ejemplo, en una sentencia update tabla, set valor igual a, y el valor, si no me lo sé, si no es fijo, tal vez lo tengo que consultar de otro lado. Puedo poner aquí una subconsulta, select valor from cierta tabla, ¿no? Con tal vez ciertas condiciones. ¿Ok? Esa es una subconsulta en la cláusula update. Lo mismo pasa con delete. Típicamente ponemos delete from table o from my table. Y normalmente aquí donde puede ir una subconsulta es aquí en la cláusula where. Podríamos tal vez where clave igual a, y aquí ponemos un select clave de algo, ¿no? Sobre todo cuando las columnas no están exactamente en la misma tabla. ¿Ok? Ese es otro ejemplo con un DML. Ahora, hay otras variantes. Por ejemplo, cómo hacer una copia de tablas. Alguien me diría control C, control V. No tanto así, pero ¿cómo puedo hacer una copia de tablas? Quiero una tabla y quiero hacer una copia idéntica, tal vez para jugar con ella un ratito y no moverle los datos a la original. Hacemos un insert en las columnas de una tabla. Puedo hacer esto, mire, create table, estudiante copia, as, select asterisco from, estudiante. ¿Ok? Es un create table seguido de un select. Es una especie de una subconsulta, aunque aquí la sintaxis es ligeramente distinta. Aquí no le pongo paréntesis. ¿Ok? Pero puedo de repente encadenar sentencias DML con sentencias de QL, ¿no? De consultas. ¿Ok? Entonces puedo hacer cosas de ese estilo. Bueno, para efectos de este tema, las subconsultas que se ven, nos acotamos a sentencias select que en su interior tienen otras sentencias select. No tanto, el enfoque no es tanto sentencias DML o DDL que pudieran tener subconsultas. El enfoque más interesante es cuando ambas son sentencias select. ¿Ok? Entonces, una subconsulta puede aparecer prácticamente en todas partes en todas partes de la consulta externa. A nivel general, las subconsultas se ejecutan primero y después se ejecuta la consulta externa. ¿Okay? Entonces, miren, esta tablita resume bastante bien de dónde puede aparecer una subconsulta. Vean que podemos meter subconsultas casi en todos lados. Podemos poner una subconsulta dentro de la lista de columnas, atributo 1, atributo 2, y luego metemos una subconsulta y la consideramos como un atributo 3. Son subconsultas, digamos, a nivel atributo. ¿Dónde más podemos incorporar una subconsulta? En la cláusula from. Ok, aquí en la cláusula select, normalmente, ¿qué escribimos? Select, y lo que escribimos después de select casi siempre, ¿qué son? ¿Qué cosa ponemos después de select? Columnas. El nombre de una columna, a partir de esa columna se extraen los datos. Entonces, la subconsulta aquí me estaría representando a un dato de una columna. ¿Ok? En la cláusula from, por ejemplo, ¿qué me estaría representando la subconsulta aquí? ¿Qué hace aquí o qué papel tiene?
Una tablita. Exacto, es como si fuera una tabla que creamos al vuelo y esa tabla la pueden incorporar en su consulta como cualquier otra tabla. T3 ahí sería una especie de inline view, una subconsulta calculada al vuelo. Entonces, el resultado de esta subconsulta, la externa la considera como T3 y ya pueden hacer join entre las otras tablas y esta nueva. ¿Dónde más? En la cláusula join también puede ir, que sería algo parecido, ¿no? A la cláusula from, porque también aquí cuando ponemos join después ponemos el nombre de una tabla. Aquí la subconsulta también estaría, se estaría utilizando para ser considerada como otra tablita, ¿no? Como un T2. En la cláusula where, ahí también podemos tener subconsultas. Aquí básicamente es para hacer comparaciones y determinar si un registro cumple o no con esa condición, ¿no? Eso es en where. Y otra vez en where, pero con un operador que se llama exist, que veremos un poco más adelante, ¿no? Y nada más. Y por último, en la cláusula having, en having también podemos tener una subconsulta. ¿Ok? Bueno, entonces fijan, pues hay muchas partes donde puede aparecer una subconsulta. ¿Ok? Y por último, hay un tipo de subconsulta que es muy, muy peculiar. Por ejemplo, decíamos hace un momento que en la gran mayoría de los casos como operan, tenemos una consulta externa y tenemos aquí una subconsulta. La manera en cómo se trabaja es que primero se resuelve la subconsulta. Esto me regresa ciertos registros. Y esos registros se toman ya para procesar la consulta externa. Entonces siempre es así. Primero interna, luego externa. ¿Ok? Hay un tipo de subconsulta que rompe esa, que no es igual, que no se comporta igual. Se le llaman las famosas consultas correlacionales. ¿A qué le suena esa palabra? Correlacional. ¿O si es que la han escuchado? Que una, bueno, n- como que depende de la otra, pero no. Ajá. La manera más sencilla de entender es como un for anidado. For de I y luego un for de J. ¿Cómo se comporta este arreglo cuando está así anidado? Aquí tenemos I y tenemos J. ¿Cómo se comportaría cuando tenemos un for anidado? Para cada uno de los valores de este primer ciclo, ¿no? Si I va de 1 hasta 5, vamos a ejecutar 5 veces este for, ¿no? Para cada valor de I, se ejecuta 5 veces, ¿qué? No, más bien, n veces el segundo filtro para cada valor de I, ¿no? Entonces, cuando I vale 1, se ejecutan varias veces, ¿no? 1, 2, 1, 3 y así. Pues sí hay una especie de correspondencia, ¿no? Entre estos dos valores. Si esto lo llevamos a bases de datos, significaría que tengo una consulta externa en donde participan varias tablas, por ejemplo, A.T1, por ejemplo, le pongo el alias A, B.T2. Si le incorporo una subconsulta y hago referencia a uno de los alias de la externa adentro, formo una correlacional. Es como en J, ¿no? Con I, con J. Si hacemos referencia a I que pertenece al for externo, estamos estableciendo una cierta correspondencia, una correlación ahí entre esos valores. Entonces, ustedes pueden hacer referencia a un alias de una tabla que esté definida afuera, pero lo apuntan adentro. Okay, dentro de la subconsulta.
Entonces, esto se procesa muy diferente porque ahora la idea sería por cada uno de los valores de esta columna que obtuve, se va a invocar a la interna. Entonces, el procesamiento es como que al revés. Okay. Genero el registro de la externa y por cada registro que encuentre, ejecuto la interna. Es un tipo de consulta un tanto poderosa, por así decirlo, porque tenemos la capacidad de implícitamente hacer un ciclo for dentro de una sola sentencia. Aquí implícitamente se va a hacer una iteración de todos los registros y por cada registro ejecuto algo. Okay. Entonces, básicamente es lo que hace una correlacional. Son consultas que debemos evitar a medida de lo posible porque son las que más recursos utilizan, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Si imagínense ejecutar la externa n veces, ¿ok? No, perdón. Ejecutar la externa y por cada registro que se obtenga de la externa tengo que invocar otra subconsulta. Entonces se pueden hacer múltiples consultas en una sola instrucción. Ok, un ejemplo. Hay una cláusula que se llama exist. Ok. Esta cláusula exist, de hecho creo que la tienen aquí también en el... No, creo que no se las puse aquí. Sí, aquí están bien. Exist. Ok. Exist. Ok. ¿Por qué creen que se llama así esa cláusula exist? Es como para validar si un registro se encuentra en una tabla, ¿no? Por ejemplo, puedo tener una consulta que diga así, select asterisco from asignatura A. Yo puedo poner where exists. Abrimos paréntesis y pongo aquí. Fíjense más o menos el patrón. H punto. Una cosa así. ¿Qué se les ocurre que hace esta sentencia? Las asignaturas que están en el historial. Las asignaturas que están en el historial. ¿Qué asignaturas han sido incluidas en un historial? Obviamente en la práctica serían pues prácticamente todas, ¿no? Pero por alguna razón, no sé, una asignatura media rara. O es más, lo pude haber hecho con el estudiante. Select asterisco from estudiante o el estudiante ID. Ver si un estudiante tiene al menos una calificación en su historial. Ok. Entonces, en este ejemplo, ¿qué haríamos? Empiezo a recorrer las asignaturas. Por ejemplo, empiezo con el primer registro. ¿Por qué es una correlacional? ¿Qué cosa que ven aquí les diría que es una consulta correlacional? El alias dentro de la segunda consulta, de la consulta Ajá, dentro. exacto. Este alias está definido afuera y adentro en la subconsulta lo estoy asignando, lo estoy haciendo referencia a ese alias. Pero este alias A nunca lo definimos acá. Si lo hubiera definido otra vez dentro de la subconsulta, los alias se sobrescriben. Entonces ya no sería correlacional si defino aquí el alias dentro de la subconsulta. Pero no lo estoy haciendo.
Entonces, como si tuvieras un for anidado. Entonces, ¿cómo se va a comportar esta sentencia? En lugar de primero ejecutar la interna, que es como normalmente pasa, ahora ejecuto la externa. Y entonces, ¿qué hago? Extraigo todas las asignaturas. Entonces, empiezo con la primera, ¿no? Por ejemplo, álgebra. ¿Qué hago con álgebra? Invoco a la interna y hago select 1. Fíjense bien, ¿no les hace curioso que tengo un 1? From historial where asignatura ID igual a a.asignatura ID. Aquí a asignatura ID, si estoy con el primer registro que es álgebra, aquí se sustituye por 1. ¿Ok? Entonces voy a buscar si el ID de la asignatura 1 está en el histórico. Si esto es verdadero, entonces, ¿qué me regresaría el select? La subconsulta, ¿qué me regresa si se cumple esta condición? Una tablita con Una tablita con cuántos renglones en esta primera iteración. 1, álgebra. Supongamos que sí existe, que álgebra sí está en el historial, pero aquí le puse 1. Entonces, ¿qué me regresaría? ¿Cuántos renglones, cuántas columnas? no estoy seguro. ¿El uno a qué se refiere? Es que no entiendo bien qué se refiere el uno. ¿Se acuerdan, bueno, en clases pasadas cuando hicimos algo así? ¿Qué pasa si pongo select 1 from dual? ¿Qué me va a mostrar? ¿Uno? Pues 1, ¿no? Claro. Y ya, así. Supongamos que en el historial pues puede haber muchos estudiantes, ¿no? Que tienen su materia de álgebra. Entonces, ¿qué me regresaría esta consulta? A suponer que tengo un historial en donde 30 alumnos han cursado álgebra. Entonces, regresaría una tablita con una columna con 30 registros, ¿no? Exacto, del 1 hasta el 30. ¿Y qué valor tiene esta columna? Uno, todos. Puros unos. Exacto. Igual se les hace raro. ¿Y esto qué? O sea, ¿por qué unos? Lo que pasa es que regresa exist. Exist es un operador booleano. Exist me regresa únicamente true o false. Por eso se llama exist. Entonces, si regresa false, ¿qué significaría? Que la consulta interna me está regresando ¿qué? Para que me dé un false. ¿Qué tendría que regresar la interna para que exist sea false? 0 registros, una tabla con 0 0 registros. registros, así es. Y con un registro que regrese, con uno solo, ya regresaría true. Entonces, exist aquí se utiliza para, no me interesa obtener datos realmente de la consulta interna. No me interesa obtener datos. Lo único que me interesa es ver si me regresa al menos un registro. Con un registro que me regrese ya es true. Entonces, ahora les hace sentido por qué si pongo 1 da igual. Pude haber puesto select asterisco, pude haber puesto select hola, pude haber puesto select 0, pude haber puesto select comillas sin una cadena vacía, lo que quieran. Porque ¿qué es lo único que me interesa? Ver si me regresó al menos un registro. Entonces es típico ver en ejemplos de exist, ustedes buscan libros, ejemplos con exist, siempre van a tener el 1. Casi siempre todo el mundo le gusta poner el 1. Pero ¿sí entienden por qué ponen 1? ¿Qué es lo único que me interesa? Ver que esta consulta me regrese 0 o más registros. ¿Con qué valores? No me importa. ¿No? Puede ser 1, puede ser 20, puede ser hola, puede ser lo que quieran, el valor que quieran. Pero es un registro, o sea, la existencia del registro. Entonces, esta consulta lo único que le interesa es saber si hay por lo menos un registro en el historial asignado a la asignatura de álgebra. Entonces, utilizo exist.
dudas de esto? A ver, vamos a ver si proponemos un ejemplo, a ver si me lo saben hacer ustedes solitos. Ok, supongamos que tenemos estas tablas. Orden compra. Orden compra. Tiene su orden ID, la fecha de la orden. Ok. Y en el detalle, por acá va a haber otra, en el detalle de la orden, que es de donde se guardan los productos, ¿no? Que ha comprado una orden. Tendría orden ID, producto que se compró y tal vez la cantidad. ¿Ok? Entonces podría interesarnos alguna consulta como que decir, seleccionar todos los datos de las órdenes de compra que han, que han incluido o que incluyen, o cómo podría poner, que cuyos clientes compraron cigarros. ¿Ok? Cuyos clientes compraron. No, este no queda. Cigarros no queda porque tendría que ser no queda con este orden porque entonces aquí la consulta tendría que ser la consulta tendría que ser selectar todos los datos de las órdenes de compra. Ok. Cuyos productos tal vez. Cuyos clientes acudieron a realizar su orden de compra en enero del 2021, por ejemplo. Esa sí podría ser. Seleccionar todos los datos de las órdenes de compra cuyos clientes acudieron a realizar su orden de compra en enero del 2021 y necesito otra condición. Y compraron al menos un producto. ¿Ok? Yo podría lanzar una consulta y decir select asterisco from orden de compra where fecha orden es de enero. Pero ¿qué tal si tengo a lo mejor órdenes de compra que se registraron, pero al final no se pudieron concretar, ¿no? Órdenes de compra que se registraron, pero al final el cliente no compró nada, ¿no? Solamente se registró la orden o se canceló o la orden o el producto se regresó, ¿no? Y al final pues no quedó ningún producto comprado. ¿Cómo podría ser la consulta? Select asterisco from ¿qué tabla? Orden compra. Ajá. ¿Y qué me interesaría aquí validar? Quiero checar que de estas órdenes, ¿ok? De entrada la fecha, ¿no? Que sería ¿qué? Where Fecha, fecha orden. orden. Voy a ponerlo ahorita así para rápido. Asumiendo que tenemos un índice. ¿Se acuerdan de esto? Tu char de fecha compra.
¿Y qué formato me conviene aquí? Si es enero del 2021. Ah, MMYY. Ajá, por ejemplo. ¿Y esto debe ser igual a qué? ¿A la cadena qué? 01 2021. 2021. Ah, ya no tengo más espacio aquí. Déjenme, la muevo. Aquí. La voy a poner aquí. Ok. Pero así como está, nada más me daría que, pues todas las órdenes que se registraron en el 2021. Pero yo quisiera validar que al menos esas órdenes sí tienen al menos un producto, ¿no? Puedo tener mejor órdenes de compra que se cancelaron, que se registraron, pero nunca se concluyeron, ¿no? Que quedaron ahí como que volando, órdenes de compra que no incluyen ningún producto. ¿Cómo validaría que al menos un producto se haya incluido en la orden de compra? ¿Puedo auxiliarme de? Del exist. Ajá, entonces puedo poner qué cosa pondría después. And exist. Ajá. Tengo que poner aquí un alias, ¿no? Orden de compra. And exist. ¿Y qué escribiría? Abro paréntesis. Sería select 1. Select 1. Si están de acuerdo, ¿por qué 1? No me importa qué productos fueron. Lo único que quiero ver es que si al menos hay un producto, o sea, quiero validar la existencia. Cuando tengan una consulta donde les pidan validar la existencia de algo, pero ese algo está en otra tabla, es como si hicieran una especie de join entre las dos tablas, ¿ok? Y quieren validar si existe una correspondencia. Realmente eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Tengo la tabla orden de compra y tengo la tabla detalle orden y quiero validar nada más si hay correspondencia, o sea, si las tablas hacen join o no. Si hacen join quiere decir que sí existe al menos un registro en esta tabla que hace correspondencia con la otra. ¿Ok? Pero no me interesa realmente el join como tal. ¿Ok? Porque el join como tal me traería registros de esta tabla. No me interesan los registros de esta tabla, solo me interesa saber si hay registros que concuerdan acá. ¿Ok? De hecho, ese es un concepto propio del álgebra relacional que se llama semi-join. ¿Ok? Semi-join. Aquí en bases no lo vemos tan a detalle. Este concepto se ve mucho en distribuidas. Para distribuir una base de datos, el concepto de semi-join se usa mucho. ¿Por qué se llama semi-join? Porque lo único que quiero ver es si hay correspondencia. No me importan los registros de la tabla hija. ¿Ok? Solo quiero saber si hay. Entonces, en ese caso puedo aplicar un casi join, ¿no? Es un casi join porque no me traigo columnas de la otra tabla. Solamente quiero ver si hacen correspondencia. Entonces, ¿qué quedaría? ¿Qué seguiría? Select 1, ¿qué? From orden compra. No, Ajá, la otra, ¿cuál era? ¿Detalle? ¿Orden? ajá. From detalle orden. Ajá. Where orden ID. Aquí ponerle tengo que poner un alias, ¿no? Where o punto orden ID, ajá. Igual a. Al ID de esta tabla, ¿no? Pero sería de punto qué. Ah, sí, cierto, de punto orden ID. Ajá. Ahora, si son observadores, este predicado que va dentro de la subconsulta es igual a qué, a quién. ¿A qué tipo de predicado es este? Al de un join, ¿no? Al de un join, exacto. Es típicamente el predicado del exist. Siempre es el predicado del join, nada más que
uno de los alias hace referencia a quién. En este caso, ¿qué alias es el externo? O. Este alias O está apuntando en realidad a quién. A un alias en la otra tabla. ¿Ok? Entonces, para este tipo de consultas, cuando únicamente querramos ver si una tabla A tiene correspondencia con la otra, o sea, quiero ver si mi tabla A hace join con la otra, no me interesan los registros de la otra, solamente quiero saber si sí o si no, Exist me puede ayudar. Entonces aquí ya me traería todas las órdenes de compra que se registraron en el 2021, en enero, y que además tienen al menos, ¿cuántos? Un producto. ¿Ok? Al menos tienen un producto comprado. ¿Vale? Entonces, esa es una correlacional. También. Bueno. La siguiente semana seguimos platicando de, bueno, siguen algunas otro tipo de subconsultas, ¿no? Hay cosas interesantes que ver, pero aquí en el laboratorio quise dar algunos temas que no los vemos tan a detalle en la teoría. Este tema de Exist ya no lo voy a tocar en la teoría realmente, ¿ok? Por eso quise darlo mejor aquí. Así sirve que ya tienen un plus, ¿no? Lo que veamos en teoría más esto que vimos aquí en laboratorio, entonces pues ya no es tan repetitivo, ¿no? Esto casi no se ve tanto en teoría. ¿Ok? Bueno. Si no hay más, entonces nos estamos viendo la siguiente semana. La siguiente empezamos con programación PLSQL. ¿Ok? Usados aquí sí. Interesante toda esta parte. Podríamos pasarnos un semestre entero aprendiendo PLSQL. Pero bueno, el PDF de teoría del tema 10 es un PDF como de unas 80 páginas. Es casi un mini curso de PL. Obviamente en lo que resta del semestre no vamos a ver todo, vamos a ver lo más importante, pero con lo que veamos, ustedes solitos ya podrían después pulir su conocimiento, ¿no? Profundizar su conocimiento. Y con ese conocimiento que tienen, casi con ese, ya podrían tener un buen puesto de un developer junior de base de datos. Ok, si lo aprovechan bien, ese curso, ese manual. Fácil les dan de developer de base de datos junior. Ok. Bueno, cuídense, buen fin. Nos vemos la siguiente semana. Avancen en sus prácticas. ¿Dudas? ¿Nada? No, gracias, profe. Ok. Gracias, profe. Bye. Gracias, hasta Nos luego. vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Bye.